llamó ¿y dónde está el piloto? Porque ¿quién está conduciendo esto? Es una plaga mundial, es una pandemia mundial, global, pandemia por definición es mundial, y ¿quién está a cargo de esto? El primero que debiera estar a cargo de esto es el presidente de los Estados Unidos, porque la globalización fue creada por Estados Unidos cuando terminó la Guerra Fría contra la Unión Soviética, desaparece la Unión Soviética y entonces Estados Unidos pone su sistema mundial en todo el mundo. Por lo tanto, y durante casi 15 años Estados Unidos tuvo el poder único, fue la única potencia que tenía poder, era un mundo, se llamaba mundo unipolar, fue la única potencia que tenía poder. Por lo tanto, desde ya que el presidente de los Estados Unidos debiera estar tomando un liderazgo mundial y diciéndonos a todos, vamos por acá, vamos por allá, vamos a investigar esta vacuna, quédense tranquilos, vamos a hacer cuarentena. Bueno, ustedes han visto, no solo Trump no está en el mundo, se separó de la Organización Mundial de la Salud en plena pandemia, no esperó a que terminara la pandemia para irse de la Organización Mundial de la Salud, no, se fue durante la pandemia. No solo eso, no solo bloqueó al Fondo Monetario Internacional cuando el Fondo Monetario Internacional quiso que no se pagara la deuda hace 2 semanas, sino que en su propio país el manejo de la pandemia ha sido desastroso. Los peores datos del mundo están en Estados Unidos. La peor ciudad del mundo en materia de respuesta ha sido Nueva York. Esto es increíble. Es decir, si a la ciudad con más recursos del país más poderoso del mundo le fue así, imagínense qué podría esperarle al resto del mundo, a la India, a África. Eso es tos mía, ¿eh? No contagia virtualmente. Entonces, el primer piloto que tendría que haber estado aquí presente es Estados Unidos y su presidente, y estuvo muy ausente, y eso probablemente también le traiga problemas al interior de su país. El segundo gran liderazgo que tendría que estar presente es el G20. El G20, la cumbre de presidentes del G20, apareció cuando fue la crisis del 2008 para resolver el problema de la crisis del 2008. Y durante 2 o 3 años funcionó bastante bien, bastante avanzadamente bien. De hecho, nuestro actual ministro de Economía, Guzmán, formaba parte del grupo de Stiglitz, que fue el que designó el G20 para dar las soluciones, principales soluciones a la crisis del 2008. Después los dejaron ahí. No continuó el G20 con esa línea. Pero ahí están muchos de los proyectos y algunas cosas se avanzó. Bien, ¿qué pasó con el G20 ahora? Nada, hizo una reunión, hará un mes, más o menos, nada, no pasó nada. Hicieron declaraciones, creo que la declaración más fuerte que hicieron es que tenemos que hacer todo lo que está a nuestro alcance para solucionar la pandemia. Para eso no hace falta una reunión mundial. Así que el G20, esto es un problema, porque si el G20 está tan inactivo, de algún modo lo que está mostrando es que no hay ningún escenario, no hay ningún instrumento internacional para dar una respuesta cooperativa mundial a los problemas que está enfrentando el mundo, que no solo abarca la pandemia, sino los problemas climáticos, sociales, laborales. ¿Cómo se va a reconstruir el mundo si no tenemos ningún espacio global? Y el tercer gran actor global es Naciones Unidas, que ustedes ven acá abajo a la derecha. Las Naciones Unidas fue peor que el G20, porque ni siquiera hicieron una declaración. Tardaron más de un mes en hacer una declaración. El director general de las Naciones Unidas. Peor que el G20, cuando si en algún lugar tendría que establecerse un nuevo orden, nuevas reglas de juego, para que no tengamos o para prevenirnos de futuras pandemias, ese ámbito de las Naciones Unidas desapareciera en acción. Así que estos 3 grandes espacios están desaparecidos. El piloto no estuvo acá. Y después hay 3 organizaciones internacionales que no son, digamos, que no abarcan toda la sociedad, pero que abarcan aspectos de la sociedad que son importantes. La primera es la Organización Mundial de la Salud. La Organización Mundial de la Salud, miren esto,
miren esto. Eso que ustedes ven ahí, no sé si lo están viendo, es una publicación de un grupo de la Organización Mundial de la Salud que se llama Grupo para Prevenir algo por el estilo, de septiembre del 2019, que se titula Un mundo en peligro, que tiene un coronavirus en la tapa. Todavía no había aparecido el coronavirus 2, este es el séptimo coronavirus que aparece, con un coronavirus en la tapa y un capítulo que dice prepararse para lo peor, una pandemia causada por un patógeno respiratorio letal y que se propague rápidamente. La OMS anunció que era inminente una pandemia y que había que tomar, acá están los mecanismos internacionales de coordinación, la financiación, construir sistemas eficaces, liderazgo para impulsar el proceso, el progreso. Lo anunció 2 o 3 meses antes de la pandemia, no le dieron pelota. El mayor problema que tiene la Organización Mundial de la Salud, que fue una de las grandes organizaciones que creó las Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, es que no tiene fondos. La Organización Mundial de la Salud, lo que ponen los países en la Organización Mundial de la Salud, solo alcanza para el 20% de sus gastos. El resto lo ponen donantes privados. Así que es un organismo prácticamente privado, hoy por hoy, con muy pocos recursos. No se ha comportado mal, está muy discutido, y China, Estados Unidos dice que es chinófila y por lo tanto se pelean por el tema. Lo cierto es que no tienen recursos suficientes. El segundo organismo importante es la Organización Internacional del Trabajo, que está dirigida por este señor que ustedes ven acá abajo, no sé si lo ven, que se llama Guy Ryder. Guy Ryder es un sindicalista, quizás uno de los más brillantes sindicalistas que ha tenido el mundo en toda su historia. Él fue el que creó la Confederación Sindical Internacional, a la que todos pertenecemos actualmente, y es el único británico que la Argentina ha votado en la historia, porque la Argentina no vota británicos por la cuestión de las Malvinas. En este caso, como Guy Ryder era amigo del movimiento obrero argentino y amigo de la Argentina, nosotros votamos por él para que dirigiera la OIT. Es la única vez en la historia de la OIT que un sindicalista dirige la OIT. Bueno, Guy Ryder ha actuado bastante bien, y sobre todo, por lo menos yo, lo que le reconozco es está poniendo al movimiento obrero como protagonista de las discusiones mundiales, de qué valores y qué principios hay que tener en cuenta en un nuevo orden mundial. Y esto no es menor, porque si el movimiento obrero no está sentado en la mesa de las negociaciones de las nuevas reglas de juego, y entonces el nuevo orden no va a tener en cuenta los intereses del trabajo. Así que el esfuerzo que él está haciendo por poner al movimiento obrero y también al movimiento empresarial, por supuesto, en las mesas de decisión es muy importante hacia el futuro. Y también es importante hacia el presente por las medidas de sanidad que hay que tomar. El tercer organismo internacional interesante en este momento es el Fondo Monetario Internacional. Esta es la nueva directora, Kristalina Georgieva. Bueno, Kristalina Georgieva ya había mostrado algo interesante cuando apoyó a la Argentina en el Vaticano, diciendo que no se podía, que antes de pagar los intereses de una deuda había que cumplir con las necesidades de los pueblos. Bueno, para una directora del Fondo Monetario Internacional, una declaración de ese tipo es como un del caño mundial, digamos. Es un trotskismo, es como si el trotskismo estuviera dirigiendo el Fondo Monetario Internacional. Está jugando un papel más que interesante, Kristalina Georgieva, y en la última reunión de primavera del Fondo Monetario, que es la reunión económica más importante del mundo, donde se toman las decisiones en serio de fondo del mundo, Kristalina Georgieva propuso y estuvo a punto de lograr que se perdonara la deuda de todos los países del mundo, la deuda externa de todos los países del mundo. Y iba a liberar una nueva moneda internacional que se llama derechos especiales de giro, que actualmente existe pero muy limitados, las iba a emitir el Fondo Monetario para compensar esas deudas y que los países no tuvieran que pagar sus deudas externas.
Eso estuvo a punto de suceder, se discutió en la última reunión de primavera, hace un mes, fue impulsado por la Confederación Sindical Internacional y la Cámara de Comercio Mundial y fue bloqueada por Estados Unidos. En gran medida preocupado porque si pasaba eso, el dólar perdiera importancia mundial. Pero fíjense de lo que estamos hablando. Así que en materia de liderazgo mundial tenemos un problemón, porque quienes debieron haber liderado este proceso no lo están liderando. Estamos sin piloto. Ahora, lo que sí es interesante, y lo mencionan también todos los diarios del mundo, es el liderazgo femenino. Esto es totalmente nuevo en la historia de la humanidad. Busquen los libros, no lo van a encontrar nunca. Que haya un grupo de mujeres, 7 señalan, ¿no es cierto? Pero son más en realidad, porque acá hay que ver también a todas las mujeres que están en los hospitales, a todas las mujeres, hay muchas mujeres en muchas partes en este momento tomando políticas muy eficientes en materia de combatir a la pandemia. Y esto está señalado, no lo señalo yo, eso que ustedes ven ahí no lo hice yo, están todos los diarios del mundo, estas 7 mujeres. El hecho que haya emergido un liderazgo global femenino, por supuesto que tiene que ver con la ola feminista que está en curso, el Ni Una Menos y todos los movimientos feministas, el hecho de que haya tantas mujeres presidentas o primeras ministras, una cantidad nunca antes vista en la historia del mundo, esto es algo que tiene 2 caras. La primera, lo que hablábamos antes de la economía del cuidado. Acá hay un nuevo enfoque de la economía que viene de la mano de la cultura femenina, de la cultura histórica femenina, que viene de las curanderas, de las curanderas viene. Acuérdense que Occidente quemó a las mujeres por dedicarse a curar, por ser curanderas. Todavía hoy las curanderas o las brujas lo dicen en voz baja porque tienen miedo de que las quemen. Yo lo he visto, Bueno, creo que todos lo han visto. Así que este es un fenómeno excepcional, me parece, lo que está pasando. Esta emergencia de un liderazgo femenino que, por supuesto, en los próximos años se va a potenciar. Esto no hay nada que indique que vaya a retroceder, más bien todo lo contrario. La sexta pregunta es, bueno, ¿y cómo está quedando el tablero mundial? Ustedes saben que antes de la pandemia el mundo venía en una gran competencia al punto que se le llamó guerra comercial entre Estados Unidos y China. Esto es relativamente novedoso porque Occidente ha gobernado el mundo sin ninguna competencia de un país no occidental desde hace como mínimo 2 siglos, y si tomamos como referencia solo la historia de América Latina, 5 siglos, ¿no es cierto? El hecho de que en los últimos 10 años, 15 años, haya aparecido un país no occidental como otro polo de poder y con otras formas de ver el mundo y la filosofía y la cultura y la economía, bueno, ha generado un conflicto de poder mundial de lo que se llama mundo multipolar, un mundo de múltiples polos, en donde no toma las decisiones una sola persona, ni siquiera una sola región, como era Europa, sino que las decisiones tienen que ser tomadas necesariamente por consenso entre múltiples polos de poder. Estados Unidos, China, Rusia, los países árabes, Europa, y hasta no hace mucho también se sentaba en la mesa América Latina, hasta que Brasil, con el nuevo líder que tiene Brasil, líder entre comillas, decide salirse de todo tipo de visión global y hacer este papelón dramático casi. Hay una revista, la principal revista médica del mundo, de Inglaterra, que se llama The Lancet, dice que lo que está haciendo Bolsonaro es genocidio. Lo dice una revista muy seria, Así que probablemente no se extrañen ustedes que Bolsonaro pudiera ser enjuiciado en el Tribunal Internacional Penal por genocidio cuando termine todo esto, porque ha sido escandaloso lo que ha hecho.
El problema que nosotros tenemos es que Bolsonaro podrá ser un idiota, pero Brasil es el único país que puede liderar la región. Y si Brasil no lidera la región y decide ser estúpidos, toda la región quedamos fuera de las mesas de incidencia en este mundo multipolar. Y este es un problema para nosotros. Acá ven algunas cositas de lo que está pasando, ¿no es cierto? Estados Unidos en esta pandemia ha decidido redoblar su enfrentamiento con China y ahora le echa la culpa, ¿no? Lo último, esto es hace 2 días. Trump dice, la incompetencia de China causó una matanza. Ahora Trump dice que es una matanza, hace un mes decía que no hacía falta tomar ninguna medida, que era una gripe. Por otro lado, se pelean por la Organización Mundial de la Salud. En medio de todo esto, China emitió un nuevo tipo de moneda, que es una criptomoneda, tipo el Bitcoin, pero con apoyo del Banco Central chino. Esto es un cambio histórico. Este subtítulo de página 12 dice, una apuesta a reemplazar el dólar en transacciones internacionales. Esto es un cambio gigantesco. Si el dólar dejara de ser la moneda internacional, Estados Unidos automáticamente perdería su principal producción, que es la posibilidad de producir dólares y comprar con eso lo que quieran. Esto sería un cambio impresionante. Por otro lado, un tema interesante de China es que antes de ayer China acaba de publicar los números chinos acaban de publicar que China está consumiendo la misma cantidad de petróleo que estaba consumiendo antes de la pandemia. Esto es que China ya tiene hoy, compensó completamente la caída económica de los últimos 3 meses. No es poca cosa, porque el mundo hoy depende de lo que consuma China. Así todo, China decidió cambiar su forma de contar. China venía, como todos los países del mundo, contando su economía, organizando su economía a partir del crecimiento del PBI. Decidió dejar de hacerlo, lo comunicó ayer o antes de ayer el primer ministro chino, y empezar a contar la economía en función del bienestar de la población y del nivel de empleo. Esto es un cambio histórico en economía. Un minutito. Así que el tablero mundial, como lo estamos viendo, es imposible de saber hoy. Se está moviendo, en algunos aspectos se está agudizando la confrontación que había antes y en otros aspectos está produciendo grandes cambios monetarios, del petróleo. Hay que ver cómo le va a ir a Trump en las elecciones. Hay que ver qué pasa con Europa. Europa está al borde de la disolución, se dividió en 2, los países del norte y los países del sur. Los países del norte dicen que los países del sur se arreglen ellos solitos con la deuda que contrajeron. Y los países del sur dicen que los del norte tienen que ser solidarios y darles préstamos a bajas tasas para pagar lo que pasó con la pandemia. Pregunta 7. Ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Yo pongo esta foto de un asteroide cayendo a la Tierra. Esto no fue un asteroide, está claro. Pero lo que tenemos que ver es, cuando uno tira una piedra grande a una pileta, hace olas. Creer que uno puede tirar una pileta, creer que puede pasar un hecho de esta magnitud en la historia mundial, nunca existente, y que eso no traiga consecuencias, es ridículo. Es ridículo, va en contra del sentido común. Si yo tiro una piedra contra un vidrio y el vidrio se va a romper, no pueden suceder cosas de enorme magnitud y que no haya consecuencias visibles. Las consecuencias van a ser muy visibles. Recuerden cuando nosotros estudiábamos historia en la escuela, que era Revolución Francesa, antecedentes y consecuencias. Revolución de Mayo, antecedentes y consecuencias. Primera Guerra Mundial, antecedentes y consecuencias. Bueno, creo que nos contestamos solitos. El capítulo de la historia que diga la pandemia del 2020 va a decir antecedentes y consecuencias.
Las consecuencias van a ser enormes. No se puede decir qué consecuencias va a haber. Cuando piensen lo que pasó en la Revolución de Mayo, esto lo estoy diciendo yo ahora. Este, en el año 2010, 2009, se produjo un hecho totalmente impensable, que es que el rey del Imperio Español fue detenido por Napoleón. Y por lo tanto el Imperio Español se quedó sin rey. Entonces, un hecho totalmente impredecible hizo que decenas y decenas y decenas de pueblos dijeran, ¿y si aprovechamos que no hay rey nos independizamos? Y América Latina completa se independizó en el curso de 20 años. Casi un siglo antes de lo que se independizó, no un siglo, 2 siglos antes de lo que se independizó África y lo que se independizó Asia. Entonces, un hecho aparentemente insignificante, como es la detención de un rey, trae un cambio global. Algo parecido pasó con la Revolución Francesa. Hubo una hambruna, los nobles en Francia se cagaban de risa, decían, pero bueno, siempre pasó. Jodieron, 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 jodieron. En 2 meses hubo manifestaciones populares, armaron la guillotina, guillotinaron a todos los nobles. Y hoy no hay más nobles en Francia, es una república. Y todo eso en meses de cambio. Es decir, lo que parece imposible que cambie, cambia rápidamente en hechos históricos de magnitud como esto. No podemos saber hacia dónde, pero